Buenos días. En primer lugar, quería agradecer al doctor Óscar Fernández la invitación para participar en este curso del Hospital La Luz y al mismo tiempo felicitarles por este 145 aniversario. Hoy me gustaría compartir con ustedes algunas novedades en cuanto a investigación y avances en tecnologías de regeneración de superficie ocular. Estos son mis disclosures. Y bien, a continuación vamos a comentar tres tipos de tratamientos diferentes en los cuales estamos trabajando actualmente en superficie ocular. En primer lugar, vamos a hablar de una nueva terapia de protección celular con el objetivo de evitar el daño en el tejido. En segundo lugar, hablaremos de terapias donde podemos inducir la regeneración cuando el daño de la superficie ocular es moderado, pero todavía hay células viables. Y por último, hablaremos de terapia de reemplazo, terapia celular, cuando el daño de la superficie ocular ya es avanzado y la única opción realmente es reemplazar las células dañadas. Empezaremos hablando primero de protección. Concretamente, el modelo de enfermedad que estamos usando, en este caso concreto, es un modelo de ojo seco. Sabemos que el ojo seco es una enfermedad multifactorial, caracterizada por película lagrimal inestable, que se acompaña de síntomas y normalmente los pacientes pues, desarrollan también una afectación o un daño de la superficie ocular. Es una enfermedad extremadamente prevalente y, como bien sabemos, la inflamación en particular juega un papel crucial en el caso del síndrome de ojo seco, en muchos casos perpetuando este ciclo inflamatorio y haciendo pues, que sea extremadamente difícil de manejar. De hecho, un alto porcentaje de los pacientes con síndrome de ojo seco no responde adecuadamente a las terapias y desafortunadamente las terapias antiinflamatorias que hay disponibles en el mercado muchas veces no son capaces de frenar completamente este ciclo vicioso inflamatorio. Pues bien, desde hace algún tiempo estamos estudiando el papel que juega un complejo intracelular que se conoce como inflamason, el cual puede activarse por múltiples factores, como por ejemplo citoquinas inflamatorias o inclusive microorganismos. Entonces, cuando el inflamación se activa, lo que ocurre es que este complejo genera unos poros en la membrana de la célula, básicamente produciendo la muerte celular y al mismo tiempo la liberación al medio extracelular de estas citoquinas inflamatorias que van a perpetuar, digamos, el proceso inflamatorio, ¿no? Concretamente, a este tipo de muerte celular que está causado por la inflamación se le conoce como piroptosis y, como vemos en la imagen, está mediada por una proteína que se conoce como caspasa-1. Actualmente, la verdad, hay múltiples terapias contra la activación del inflamason en otras enfermedades, como por ejemplo el daño traumático cerebral o el daño de la médula espinal, donde realmente es imposible bloquear la inflamación completamente y lo que se pretende más bien con este tipo de terapias no es tanto bloquear la inflamación en sí, sino más bien prevenir la muerte celular causada por esta inflamación. Por este motivo, hace un tiempo decidimos llevar a cabo un estudio clínico con el objetivo de determinar realmente el rol que tenía o que puede tener el inflamason en pacientes con daño de la superficie ocular. Entonces, bueno, empezamos reclutando pacientes sanos, pacientes también con con síntomas o signos de sequedad ocular, pero también pacientes con glaucoma, con o sin síntomas de sequedad, pero que actualmente estaban en tratamiento con colirios hipotensores, los cuales sabemos que frecuentemente generan inflamación a nivel de la superficie ocular. Y a todos estos pacientes les realizamos múltiples estudios. Entonces, uno de los análisis que llevamos a cabo fue obtener la muestra de lágrima de todos estos pacientes con el objetivo de analizar la concentración de caspasa-1, que, como ya hemos comentado anteriormente, es un marcador muy característico de activación del inflamason. Y como pueden ver aquí en la gráfica, parece que hay una tendencia clara de la elevación de la caspasa-1 en pacientes con signos o síntomas de sequedad ocular y más todavía en pacientes en tratamientos con colirios hipotensores, así tuvieran o no síntomas de sequedad ocular. Además de esto, comparamos la precisión de un test conocido como Inflamadry. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con este test, que frecuentemente utilizamos en clínica para evaluar el grado de inflamación en la superficie ocular. Concretamente, el Inflamadry mide la concentración de metaloproteinasa 9 en lágrima y, curiosamente, encontramos que el marcador de caspasa-1 es significativamente más preciso que la metaloproteinasa 9 a la hora de detectar pacientes con síntomas o signos de sequedad ocular.
En resumen, el inflammasome parece que puede jugar un papel importante en enfermedades con un componente inflamatorio de la superficie ocular y actualmente, de hecho, estamos desarrollando un colirio inhibidor de esta vía con el objetivo de complementar las terapias antiinflamatorias. Y de nuevo, la idea no es tanto complementar a las terapias en cuanto a frenar la inflamación, sino más bien proteger a las células de la superficie ocular de esta inflamación. Y bueno, este es el primer proyecto que quería comentarles. A continuación, vamos a hablar de terapias de regeneración, donde son casos donde todavía hay células viables. Y concretamente, mi investigación en este campo está basada completamente en la utilización de derivados hemáticos y plaquetarios. Y el motivo principal es porque sabemos que cuando se produce una lesión en nuestro organismo, precisamente la sangre y las plaquetas juegan un papel crucial en la regeneración del tejido. Y aunque es cierto que sí, podemos aislar determinados componentes de la sangre, la realidad es que el conjunto de todos los factores que están involucrados en estos procesos es lo que realmente hace la diferencia y realmente es difícil reproducir de manera artificial. Sabemos que desde hace unos años cada vez más hay más y más publicaciones en el campo de los derivados hemáticos en superficie ocular y en concreto podríamos resumir estos productos en 5 categorías. En primer lugar tenemos el suero autólogo y el suero derivado de cordón umbilical. Ambos son productos que se obtienen utilizando tubos de sangre sin ningún tipo de anticoagulante, de manera que la sangre, una vez la extraigamos, se va a coagular al cabo de unos minutos. Por tanto, en estos productos vamos a tener presente la fracción blanca, no va a ser posible separarla. Plaquetas ya no va a haber porque ya se han activado, ya se han granulado. Y sí, son productos que tienen una cierta concentración de factores de crecimiento, más baja o más alta, dependiendo de la concentración. Y en concreto, el suero derivado de cordón umbilical pues siempre va a tener un poquito más de concentración de estos factores. Por otro lado, tenemos los derivados plaquetarios. En este caso tenemos 3, el plasma rico en plaquetas, el lisado plaquetar y el plasma rico en plaquetas activado o plasma rico en factores de crecimiento. La diferencia principal con los otros dos es, obviamente, que vamos a utilizar tubos de sangre con anticoagulante, por tanto la sangre no se va a coagular, podemos centrifugarla, podemos separar el plasma de la fracción blanca. Esto es interesante, sobre todo a la hora de pacientes con enfermedades autoinmunes, porque podemos eliminar esta fracción blanca del producto final. Van a haber plaquetas presentes y la diferencia entre los 3 es realmente la manera en la que activamos o no activamos las plaquetas. En el caso del PRP o plasma rico en plaquetas, pues no va a haber activación de las plaquetas. En el caso del lisado plaquetar, sí vamos a activar las plaquetas mediante ciclos de congelación y descongelación, y la concentración de factores obviamente pues va a ser más elevada porque estas plaquetas al activarse van a liberarlos al medio. Y finalmente, en el caso del plasma rico en plaquetas activado o plasma rico en factores de crecimiento, vamos a usar un producto químico, en este caso cloruro de calcio, para activar estas plaquetas. Y de hecho, este es el producto en el que estamos realmente más interesados y del que voy a hablar un poquito más ahora. Realmente, como procesamos este producto es, en primer lugar, extraemos la sangre, seguidamente la centrifugamos. Una vez ya tenemos separado el plasma de la fracción blanca de la fracción roja, lo que vamos a hacer es aspirar el plasma que está en la superficie. Vamos a intentar evitar en todo momento tocar la fracción blanca que va a estar al fondo del plasma. Seguidamente vamos a inyectar cloruro cálcico para activar las plaquetas y por tanto que liberen los factores de crecimiento al plasma. Seguidamente lo vamos a introducir en un incubador a 37 grados durante aproximadamente unos 30-40 minutos para inducir la activación de estas plaquetas. Este producto realmente lo utilizamos muy frecuentemente en pacientes con ojos secos, moderados, severos. Recientemente publicamos este artículo de revisión donde precisamente hablamos de eso, hablamos de por qué las lágrimas artificiales no son siempre la solución. Y en el caso del ojo seco, se ve más todavía. Pacientes con ojos secos moderados o severos realmente necesitan terapias más avanzadas, como pueden ser, por ejemplo, estas, ¿no? Los derivados hemáticos. Pacientes con defectos epiteliales persistentes pueden beneficiarse también, pacientes con queratitis neurotróficas, y recientemente también publicamos este trabajo donde además utilizamos no solo el plasma, sino la fibrina que se forma durante este proceso de activación y lo utilizamos en pacientes, por ejemplo, con insuficiencias límbicas parciales, pacientes con úlceras corneales, donde podemos suturar esta membrana o coágulo de fibrina para inducir la regeneración.
Pero en concreto hoy me gustaría comentar y ahondar un poquito más en uno de los productos que estamos desarrollando a partir precisamente del plasma rico en plaquetas activado. En concreto, pensamos que el futuro pasa no tanto por los derivados autólogos, sino por los derivados halogénicos. Y esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Obviamente, el primer inconveniente ante un derivado hemático halogénico es que, bueno, pues sí, al tratarse de sangre o plasma donado por otros pacientes, pues siempre hay un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas que obviamente podemos disminuir o reducir significativamente analizando una serie de baterías infecciosas en estas muestras. Pero las ventajas creo que son bastantes. La primera es que, bueno, puede llegar a ser un producto regulado por la FDA, un producto que el paciente no tiene que estar sacando esa sangre cada 2 o 3 meses, sino que directamente el paciente puede ir a la farmacia o podría ir a la farmacia y comprarlo directamente ahí. Podemos estandarizar la producción de este tipo de productos porque se haría bajo condiciones muy controladas. Podemos customizarlo inclusive para eliminar ciertos factores que no queremos que estén en estos productos. Y obviamente, pues sí, no son productos que tenemos disponibles actualmente, pero de nuevo son productos en los que estamos trabajando y esperamos poder tener en un futuro próximo. Actualmente, uno de los que estamos desarrollando es un producto purificado, derivado del plasma, que en el fondo nos permita reducir en la medida de lo posible todos aquellos factores que están en el plasma, pero que no son necesarios para inducir la regeneración. Al tratarse de un producto halogénico, algunos de estos factores que especialmente queremos evitar son todas aquellas proteínas relacionadas con el sistema inmune para evitar que este producto realmente pueda generar un rechazo en los pacientes. Y tal como podemos ver aquí en este heatmap, en color rojo lo que se ve son las proteínas que están en el producto, digamos, en concentraciones más elevadas. En verde son las proteínas que están en concentraciones más bajas. Este grupo de aquí pertenece al plasma rico en plaquetas activado. Este grupo de aquí pertenece ya a nuestro producto purificado. Y como podemos ver, mediante este proceso de purificación podemos eliminar o al menos reducir significativamente en nuestro producto la mayor parte de las proteínas relacionadas con el sistema inmune, que las vemos aquí marcadas con una flecha. Normalmente son o bien inmunoglobulinas o proteínas relacionadas con el complemento. A pesar de eso, no vimos diferencias significativas entre el plasma rico en plaquetas activado y este producto purificado a nivel de concentración de factores de crecimiento. En concreto, analizamos EGF y PDGF. Por tanto, esperamos que este producto, a pesar de ser un derivado purificado, todavía contenga las mismas propiedades o efectos regenerativos que el plasma rico en plaquetas. Por último, hicimos también un test in vitro. Básicamente, utilizamos células corneales a las cuales le retiramos durante 24 horas todos los nutrientes y a partir de ahí tuvimos 3 grupos. El grupo control, donde seguimos sin poner ningún tipo de nutriente. Como vemos, las células a nivel de la periferia empiezan a morirse, mientras que en los otros 2 grupos utilizamos o bien el plasma rico en plaquetas activado o bien el plasma purificado. Y como vemos, a pesar de ser un derivado, de nuevo, mucho más simple que el plasma rico en plaquetas, con muchas menos proteínas, vemos como todavía las células se mantienen en cultivo y obviamente están en una mucho mejor situación que el control. A día de hoy estamos tratando de obtener la aprobación del FDA para realizar un ensayo clínico en pacientes con defectos epiteliales corneales persistentes. Y en primer lugar vamos a empezar a utilizar una versión liofilizada del suero. Es una versión un poquito más simple que la que acabamos de comentar, pero para ello estamos trabajando en colaboración con algunas compañías como por ejemplo STEM Express, que son básicamente proveedores de suero o plasma de donantes sanos. Posteriormente, lo que nosotros hacemos es, una vez recibimos ya ese plasma testado en el laboratorio, lo procesamos y finalmente lo dispensamos, en este caso, en los droppers que estamos modificando. En concreto, estamos utilizando la base del dropper de Nemera, que es un dropper muy, muy bueno que nos permite básicamente dispensar el producto y utilizarlo sin necesidad de incluir ningún tipo de preservante en el principio activo. Y ya para terminar, me gustaría compartir con ustedes algunas novedades también en cuanto a terapia celular en superficie ocular. En concreto, bueno, todos sabemos que las células madre limbares se encuentran
la región del limbo esclerocorneal. Sabemos que cuando las células madre limbares están dañadas, empieza a haber una conjuntivilización y vascularización de la superficie corneal. Causas principales, sabemos que primarias, fundamentalmente la aniridia. Causas secundarias, principalmente son pacientes con quemaduras químicas, térmicas, o a veces inclusive también pacientes con enfermedades inflamatorias, como el síndrome de Stevens-Johnson. Estas son las más frecuentes. Y realmente a la hora del manejo, a día de hoy, por lo menos en nuestro centro, y también sé que en muchos centros a nivel de pacientes con insuficiencia límbica unilateral, la técnica de elección es la técnica de SLED. Últimamente también estamos empezando a oír cada vez más sobre la técnica de CLET, donde básicamente lo que hacemos es obtener una biopsia del limbo, del ojo contralateral sano del paciente. Esa biopsia se manda a un laboratorio, se expande en cultivo y después se puede transferir al paciente una vez ya las células se han expandido en la placa. En concreto, en Europa, de hecho, ya hay una compañía que produce un producto ya aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, se conoce como Holoclar. Básicamente es el primer producto de terapia celular aprobado por la Agencia Europea. En este caso, lo que podemos hacer con esta compañía es que el doctor puede obtener la biopsia del ojo sano, puede enviarla a la compañía. Allí la compañía aísla las células madre, las expande en el laboratorio y posteriormente las envía de vuelta al centro oftálmico. El problema que tenemos todavía a día de hoy con este tipo de terapias es, sobre todo con el SLED, es en los casos bilaterales. Sabemos que hay algunas series de casos ya descritas donde tras un halo SLED pues hay una mayor probabilidad de que el paciente desarrolle un rechazo inmunológico y por este mismo motivo, en colaboración con el Banco de Ojos de la Florida, ya llevamos un tiempo trabajando en tratar de no solo de aislar y expandir células madre de donantes sanos, sino también, digamos, congelarlas y mantener una especie de banco celular donde podamos caracterizar cada una de estas células, tanto por sexo, por HLA, como por grupo sanguíneo. En concreto, como estamos haciendo esto es obteniendo anillos de corneales, esclerocorneales, de donantes sanos. Posteriormente estos se trocean en diferentes biopsias pequeñitas, se digieren toda la noche en colagenasa para poder extraer las células madre limbares y finalmente las expandimos en el laboratorio y las caracterizamos. La parte interesante viene aquí, es cómo vamos a transferir estas células desde el laboratorio hasta el receptor. El modelo que llevamos trabajando ya hace un tiempo es un modelo basado en la utilización de un lente de contacto. Básicamente lo que hacemos es combinar estas células madre limbares con un hidrogel y con ese lente de contacto. Este modelo lo hemos testado en primer lugar ex vivo en córneas de donante en el laboratorio. Ahí básicamente lo que hemos hecho es colocar este lente de contacto con las células madre limbares, generar un daño en la periferia, en el limbo. Aquí podemos ver en verde las células madre cómo están contenidas dentro del lente de contacto y vemos cómo a los 7 días las células se adhieren a la córnea y migran hacia la zona de lesión. Este año ha sido un poquito más complicado para nosotros. Hemos sido más lentos de lo que queríamos o de lo que nos hubiera gustado debido a los efectos de la pandemia, pero al menos sí hemos podido, en primer lugar, confirmar que podemos transferir estas células madre limbares utilizando este sistema de lente de contacto en un modelo de conejo, como pueden ver aquí en el vídeo, y por lo menos hemos visto que con este sistema, como podrán ver aquí, no sé si se llegará a apreciar en la presentación, pero aquí pueden ver estos puntitos verdes más intensos, fluorescentes, donde puede ver que las células madre se han transferido ya desde el lente de contacto a la superficie corneal y ya están adheridas, como podemos ver aquí, sobre la superficie. En estos momentos estamos llevando a cabo ya estudios donde no solo buscamos ver que realmente ya se adhieran las células, sino que además realmente funcionen y puedan restaurar el fenotipo en un modelo animal, en este caso de conejo de insuficiencia límbica. Y ya para terminar, quería agradecer a todos los colaboradores de estos proyectos y toda la gente que realmente hace esto posible y a todos ustedes por su atención. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación para participar en este curso. Gracias.